La princesa Lyra se encontraba en el gran salón del Palacio Imperial, observando al recién llegado a su mundo. El humano parecía diminuto comparado con todos los demás en la habitación. Apenas medía 1,80 metros. Tenía cabello castaño y una mirada dulce que parecía más interesada en las antiguas pinturas de las paredes que en los poderosos guerreros que lo rodeaban. Su padre, el emperador Calrex, le había contado sobre el acuerdo matrimonial hacía 3 meses. La tierra quería fortalecer los lazos con el Imperio Valoriano. El Consejo había acordado que una boda sería la mejor manera de forjar la confianza entre sus pueblos. Lyra aceptó sin rechistar. Era su deber como princesa servir a su imperio en todo lo que fuera necesario. Pero no esperaba que su futuro esposo fuera tan común. Se llamaba Daniel Harper. Era un erudito de la tierra, alguien que pasaba sus días leyendo libros antiguos y estudiando historia. No portaba armas. No entrenaba con soldados. Simplemente caminaba con una sonrisa discreta, observando todo con curiosidad. Los valoranos eran una raza guerrera. Medían más de 2 metros, con músculos poderosos y rasgos afilados. Su piel tenía un tenue tinte azul y sus ojos brillaban con una luz interior. Se entrenaron desde la infancia para luchar, liderar y conquistar. La fuerza lo era todo en su cultura. Los humanos eran diferentes. Se habían unido al Consejo Galáctico hacía solo 30 años. Antes de eso, nadie sabía siquiera de su existencia. Su planeta era pequeño y estaba alejado de las principales rutas comerciales. No tenían gran poder militar, ni vastas flotas de naves de guerra, ni un imperio antiguo que abarcara docenas de sistemas estelares. La mayoría de las especies de la galaxia veían a los humanos como débiles. Eran pequeños y frágiles. Sus huesos se rompían con facilidad. Su piel era suave. No podían sobrevivir en temperaturas extremas sin equipo especial. Incluso su naturaleza emocional se consideraba una debilidad. Los humanos sentían las cosas con demasiada intensidad, lloraban con demasiada facilidad, formaban vínculos que nublaban su juicio. Lyra observó a Daniel acercarse al trono donde estaba sentado su padre. El humano se movía con una gracia suave, no con el paso poderoso de un guerrero. Hizo una reverencia respetuosa, manteniendo la mirada baja en un gesto de sumisión que provocó la risa de algunos guardias de la corte. «Su Majestad», dijo Daniel con voz suave pero clara, «me honra esta oportunidad de unir a nuestros pueblos a través del matrimonio. Espero servir bien al Imperio Valoriano y aprender de su gran cultura». El emperador Krech estudió al humano durante un largo rato. El emperador era anciano y sabio, tras haber gobernado durante más de 200 años. Había presenciado incontables guerras, forjado y roto alianzas con docenas de mundos. Sus ojos morados parecían atravesar a Daniel, buscando algo oculto bajo la superficie. «Bienvenido a Valoria, Daniel Harper. Te casarás con mi hija en 3 días. Hasta entonces, eres libre de explorar el palacio y familiarizarte con nuestras costumbres. Mis consejeros responderán a cualquier pregunta que tengas». Daniel hizo una nueva reverencia y retrocedió un paso. Al hacerlo, Lyra lo vio bien por primera vez. No era feo para los estándares humanos, supuso. Sus rasgos eran regulares, su complexión promedio para su especie, pero no había nada destacable en él, nada que sugiriera que sería algo más que una presencia discreta en el palacio, fácilmente olvidado entre los miembros más imponentes de la corte. Sus hermanos pensaron que el matrimonio era una broma. El general Cororax, el mayor, se rió abiertamente al enterarse de la noticia. ¿Un humano? ¿Casarás a nuestra hermana con una mascota? ¿Qué hará? ¿Leerles cuentos a tus futuros hijos antes de dormir? El comandante Vex, el hermano mediano, solo había sido un poco más diplomático. Padre debe tener sus razones. Quizás los humanos tengan algún valor estratégico que no vemos. O quizás simplemente quiere mantener a Lyra ocupada con un esposo inofensivo, mientras que asuntos más importantes los manejan quienes mejor se adaptan a ellos. Incluso la propia Lyra sintió una punzada de decepción. Siempre había imaginado casarse con un gran guerrero, alguien que pudiera estar a su lado en la batalla, que comprendiera la emoción del combate y el peso del mando. En cambio, le tocaba a un bibliotecario. La ceremonia nupcial fue tradicional y hermosa. Lyra lució su armadura ceremonial, pulida hasta brillar como plata líquida. Daniel vestía ropa formal de la tierra, un traje oscuro. Sus hermanos se habían burlado de él por parecer ropa de sirviente, pero se comportó con serena dignidad durante todo el evento, sin quejarse jamás, sin mostrar ningún signo de incomodidad a pesar de ser el centro de atención. Al intercambiar votos, su voz era firme y sincera. Al mirarla,
Sus ojos desprendían una calidez que la sorprendió. No era la pasión ardiente de un guerrero, sino algo más suave, algo paciente. Tras la ceremonia, la vida se acomodó en la rutina. Daniel pasaba la mayor parte del tiempo en los archivos de palacio, una enorme biblioteca que albergaba miles de años de historia valorana. Llegaba temprano por la mañana y se quedaba hasta altas horas de la noche, leyendo atentamente textos antiguos, tomando notas y haciendo a los archistas un sinfín de preguntas sobre su cultura y tradiciones. Lyra a veces lo visitaba. Lo encontraba fascinante, de una manera peculiar. Nunca se aburría de su trabajo. Cada nuevo descubrimiento parecía deleitarlo. Con entusiasmo, le mostraba pasajes de libros antiguos, explicando estrategias militares utilizadas en guerras que ocurrieron siglos antes de que nacieran. Tu antepasado, el general Toros, fue brillante. Mira este plan de batalla. Lo superaban en número 5-1, pero aprovechó el terreno para obligar al enemigo a entrar en un paso estrecho donde su número no significaba nada. La victoria cambió el curso de la guerra. Lyra asentía cortésmente, sin comprender por qué le parecía tan interesante. Conocía la historia básica, por supuesto. Todos los niños valoranos aprendieron sobre sus grandes victorias militares, pero Daniel estudiaba estas cosas con una intensidad que parecía extraña para alguien que nunca había estado en un combate real. ¿No quieres entrenar con los guerreros?, le preguntó una vez. La mayoría de los hombres querrían demostrar su valía en combate. Daniel sonrió al oír eso. No soy como la mayoría de los hombres, y la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Sus guerreros son impresionantes, pero prefiero ejercitar mi mente antes que mis músculos. Además, creo que solo me avergonzaría intentar seguirles el ritmo a los soldados valoranos. Todos ustedes son mucho más fuertes que los humanos. Era cierto. Incluso el guardia valorano más débil podría vencer fácilmente a Daniel en una contienda física. Él lo sabía y no parecía molestarle. Esa aceptación de sus propias limitaciones lo hacía parecer aún más inofensivo. Con el paso de las semanas, Lyra se fue sintiendo más cómoda con su extraño esposo. Era amable y atento. Recordaba pequeños detalles de su día. Le preguntaba por sus sesiones de entrenamiento y sus reuniones con el consejo. La escuchaba cuando hablaba de los desafíos políticos que enfrentaba el imperio. Nunca le exigió nada, nunca intentó controlarla ni cambiarla. Por las noches, se sentaban juntos en sus aposentos compartidos. Ella practicaba sus técnicas de armas mientras se leía. A veces, él tarareaba extrañas melodías humanas, canciones de su mundo natal que le sonaban extrañas pero no desagradables. La corte se acostumbró a verlos juntos, el erudito humano y la princesa guerrera. Una pareja extraña, pero que parecía funcionar bastante bien. Nadie le prestaba mucha atención a Daniel. Él simplemente estaba allí, una presencia silenciosa en el fondo, siempre educado, siempre respetuoso, sin causar problemas. Lyra empezó a pensar que quizás este matrimonio no fuera tan malo después de todo. Ella tenía sus deberes y su entrenamiento. Él tenía sus libros y su investigación. Coexistían pacíficamente, y a veces incluso disfrutaba de su compañía. La hacía reír con historias sobre la tierra, sobre los humanos y sus extrañas costumbres. En la tierra, tenemos una tradición llamada café. Es una bebida amarga que los humanos consumen en grandes cantidades para mantenerse despiertos. Algunas personas son absolutamente incapaces de funcionar por la mañana sin él. Probablemente se han iniciado guerras porque alguien no recibió su café. Eso suena ridículo, había dicho Lyra, sonriendo a su pesar. Lo es, pero los humanos a veces somos criaturas ridículas. Nos apegamos a las cosas más extrañas. Nunca se le ocurrió preguntar a qué más apegaban los humanos. Nunca se preguntó qué sucedía cuando esos apegos se veían amenazados. Simplemente aceptaba a Daniel como parecía ser. Un erudito amable, un humano inofensivo, un esposo que nunca sería un guerrero, pero que cumplió su propósito bastante bien. Como símbolo de paz entre sus mundos. Nunca se le ocurrió que pudiera estar equivocada, que tal vez Daniel Harper era más de lo que parecía, que bajo las sonrisas discretas y el estudio paciente, algo más aguardaba, algo que había estado observando, aprendiendo, calculando desde su llegada. Pronto descubriría la verdad. Y cuando lo hiciera, todo lo que creía saber sobre los humanos cambiaría para siempre. El gran salón de baile brillaba con la luz de 1000 candelabros de cristal. Esta noche era la celebración del aniversario del Consejo Galáctico, y representantes de docenas de mundos se habían reunido en el Palacio Imperial. El aire vibraba con conversaciones en 100 idiomas diferentes,
todas reducidas a través de pequeños dispositivos que cada invitado llevaba. Lyra llevaba su armadura ceremonial, la reservada para funciones de Estado. Era más ligera que el equipo de batalla, pero aún así impresionante, con intrincados diseños grabados en el metal azul. A su lado, Daniel estaba de pie con su ropa formal humana. El traje oscuro parecía sencillo comparado con los elaborados atuendos que usaban otros dignatarios, pero parecía cómodo con él. Llevaban casados 6 semanas. Lyra se había acostumbrado a tenerlo cerca. Era una compañía agradable, nunca exigente, siempre interesado en lo que ella tenía que decir. A veces olvidaba que estaba allí, lo cual parecía sentarle de maravilla. Él permanecía en silencio a su lado durante estos eventos formales, observándolo todo con esa mirada serena. La velada había sido agradable hasta el momento. Lyra había hablado con embajadores de 3 sistemas estelares diferentes, discutiendo acuerdos comerciales y cooperación militar. Daniel había escuchado cortésmente, haciendo ocasionalmente alguna pregunta reflexiva que demostraba su atención. Nadie parecía fijarse mucho en él, lo cual era normal. Los humanos no eran considerados actores importantes en la política galáctica. Entonces llegó el embajador Kreen. La delegación traxiana entró por la puerta principal, elegantemente tarde, como era su costumbre. Kreen era una criatura reptiliana alta, con escamas verde oscuro y fríos ojos amarillos. Su pueblo, los traxianos, eran conocidos en toda la galaxia como feroces guerreros y conquistadores agresivos. Llevaban décadas expandiendo su territorio, a menudo enfrentándose a los imperios vecinos. La relación entre Valoria y el dominio traxiano era tensa. Había habido varias disputas fronterizas en los últimos años, pequeñas batallas que nunca llegaron a escalar a una guerra total, pero que dejaron a ambos bandos desconfiados. El propio Kreen era conocido por su arrogancia y su desprecio apenas disimulado por las especies que consideraba débiles. Lyra sintió que se le tensaban los músculos cuando Kreen se acercó a su mesa. Su séquito lo siguió, todos con la misma expresión de suficiencia que la hacía querer echar mano de su arma. Pero se trataba de una función diplomática. La violencia estaba prohibida. Tendría que confiar solo en las palabras. «Princesa Lyra», dijo Kreen, y su voz se oyó por toda la zona. Varias conversaciones cercanas se interrumpieron al girarse la gente para observar. ¡Qué alegría volver a verla! Y este debe ser su nuevo esposo, el humano de que tanto he oído hablar. Daniel se levantó y asintió cortésmente. «Embajador Kreen, es un placer conocerlo». La mirada de Kreen recorrió a Daniel con evidente desdén. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, pero parecía más bien un depredador mostrando los dientes. «Debo decir, princesa, que nunca imaginé que la familia imperial aceptaría un espécimen tan débil en su linaje. Los humanos son apenas más que mascotas, ¿no? Lo paseas con correa o simplemente te sigue obedientemente como un animal adiestrado». El salón de baile quedó en silencio. El insulto fue tan descarado, tan deliberadamente ofensivo, que varios invitados se quedaron boquiabiertos. Lyra sintió que la rabia la inundaba. Su mano se movió hacia su espada ceremonial. Tales palabras eran motivo de un desafío formal. Kreen acababa de insultar no solo a su esposo, sino a toda la familia imperial. Estaba a punto de hablar para lanzar el desafío que requeriría un duelo, una disculpa pública, cuando sintió la mano de Daniel tocar suavemente su brazo. El toque fue leve, apenas perceptible, pero la detuvo. «Está bien, Lyra», dijo Daniel en voz baja. «Las palabras son solo palabras. No pueden hacerme daño. Un sonido aplastante que, en las orejas. Verás, el humano conoce su lugar. Quizás exista sabiduría y debilidad después de todo. Se necesita un coraje especial para aceptar que eres inferior y vivir con ello en paz». Daniel sonrió, la misma sonrisa amable y gentil de siempre. No dijo nada más. No mordió el anzuelo, no mostró ira ni dolor. Simplemente permaneció allí, tranquilo y sereno, como si no hubiera sido humillado públicamente frente a representantes de docenas de mundos. Kreen finalmente se marchó, satisfecho de haber dejado claro su punto. El salón de baile volvió lentamente a la normalidad, aunque muchos invitados susurraban entre sí sobre lo que habían presenciado. Algunos miraban a Daniel con lástima, otros con desprecio. Algunos parecían confundidos por su falta de reacción. Lyra apenas podía contener su furia. Le temblaban las manos por el esfuerzo de no desenvainar su arma. Quería ir tras Kreen para desafiarlo como es debido y hacerle pagar por sus palabras. Pero la mano de Daniel seguía en su brazo, reteniéndola suavemente. «Aquí no», dijo en voz baja. «Ahora no.
Esto es exactamente lo que quiere. Una escena, un incidente diplomático que... Tu padre parecía débil. Se quedaron una hora más, como exigía el deber. Pero Lyra no podía concentrarse en las conversaciones a su alrededor. No dejaba de ver el rostro engreído de Crean, de oír sus palabras burlonas y de mirar a Daniel, intentando comprender cómo podía mantener la calma. Cuando finalmente regresaron a sus aposentos privados, estalló. ¿Cómo pudiste quedarte ahí parado? ¿Cómo pudiste dejar que dijera esas cosas? Debería haberlo desafiado. Debería haber exigido una satisfacción. Daniel dejó el atapá que llevaba y la miró. Su rostro seguía tranquilo, pero algo en sus ojos había cambiado. Ahora eran más duros, más fríos. ¿Y qué habría logrado con eso? Un duelo entre tú y Crean habría sido exactamente lo que él quería. Ganar o perder habría creado tensión entre nuestros imperios. Habría dado a los axianos una excusa para intensificar sus conflictos fronterizos. Tu padre se habría visto obligado a apoyarte o a repudiarte. Cualquiera de las dos opciones habría debilitado su posición en el Consejo. Así que simplemente lo soportaste. Deja que te insulte. Que nos insulte sin ningún consecuencia. Daniel se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. Hay muchas clases de fuerza, Lyra. Blandir una espada es solo una de ellas. A veces la respuesta más fuerte es la paciencia. A veces hay que esperar el momento oportuno. Quiso discutir, pero algo en su tono la detuvo. No era la voz de un hombre débil que acepta la derrota. Era algo más. Algo que no le había oído decir antes. ¿Qué quieres decir? Daniel se giró para mirarla. Crean cometió un error esta noche. Me demostró quién es exactamente. Arrogante, demasiado confiado, alguien que subestima a sus oponentes. Esa es información valiosa. ¿Información? ¿Nos humillaron públicamente y hablas de información? Sonrió, pero no era su habitual sonrisa amable. Esta era tenue y fría. En la tierra, tenemos un dicho: nunca interrumpas a tu enemigo cuando comete un error. Crinks, soy inofensivo. Cree que los humanos son débiles. Esa suposición nos servirá si alguna vez tenemos que lidiar con él. Lyra lo miró fijamente, viendo algo en su expresión que nunca antes había notado. Había una agudeza, una cualidad calculadora que parecía contradecir al amable erudito que creía conocer. No eres tan simple como pareces, ¿verdad? La expresión de Daniel se suavizó ligeramente. Soy exactamente lo que parezco, un erudito que ama los libros y la historia. Pero ser amable no significa ser estúpido, y ser paciente no significa ser débil. Aprendí hace mucho tiempo que los oponentes más peligrosos no son los que rugen al mando. Son los que sonríen, esperan y atacan cuando es el momento oportuno. Se acercó a ella y le tomó la mano. Sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero créeme cuando te digo que los insultos de Crean de esta noche le costarán más de lo que cree. Quienes confunden la bondad con la debilidad acaban aprendiendo lecciones dolorosas. Lyra quería creerle, pero no podía quitarse la sensación de que había estado ciega. Había visto a Daniel como inofensivo, como débil, porque eso fue lo que mostró al mundo. Pero allí de pie, mirándolo a los ojos, se preguntaba qué más se había perdido. Esa noche permaneció despierta mucho después de que Daniel se hubiera dormido. No dejaba de pensar en cómo había gestionado los insultos de Crean. La calma perfecta, la respuesta calculada, la fría inteligencia en sus ojos al explicar su razonamiento. Tal vez los humanos no fueran tan débiles como todos creían. Tal vez simplemente se les daba muy bien aparentarlo. Y tal vez se había casado con alguien mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Pronto descubriría la verdad. Los acontecimientos ya estaban en marcha y revelarían exactamente de qué era capaz Daniel Harper cuando se le presionaba demasiado. 3 días después del banquete, Lyra abandonó el palacio temprano por la mañana. Tenía programada una inspección de rutina en una nueva instalación militar a las afueras de la capital. Era un procedimiento habitual. Nada peligroso, solo un recorrido por las instalaciones y una reunión con los oficiales al mando. Llevó consigo un pequeño destacamento de seguridad. 5 guardias experimentados, todos entrenados en combate cuerpo a cuerpo y respuesta táctica. Habían servido a su familia durante años y eran de total confianza. La ruta era bien conocida y patrullada con regularidad. No debería haber habido problemas. Daniel se había quedado en palacio. Lo había visto desayunando leyendo un texto antiguo sobre rutas comerciales en los sistemas exteriores. Le deseó un buen viaje y volvió a su libro. Una mañana normal con su amable esposo erudito.
El convoy avanzaba con fluidez por las calles de la ciudad y desembocaba en la carretera principal. El paisaje más allá de la capital era hermoso, con ondulantes colinas cubiertas de hierba púrpura y formaciones rocosas cristalinas que reflejaban la luz de la mañana. Lyra lo vio pasar por la ventanilla del vehículo, ya concentrada en la inspección que les aguardaba. Atravesaban un estrecho cañón cuando se produjo el ataque. La primera explosión impactó en el vehículo que iba en cabeza, volcándolo por completo. Antes de que sus guardias pudieran reaccionar, disparos de armas de energía brotaron de las paredes del cañón. El ataque estaba perfectamente coordinado, planeado con precisión militar. Alguien conocía su ruta y había preparado una emboscada. Sus guardias se movilizaron de inmediato para protegerla. Formaron un círculo defensivo alrededor de su vehículo, devolviendo el fuego a los atacantes, pero estaban atrapados en una caja de muerte. Las paredes del cañón eran demasiado empinadas para escalarlas rápidamente, y el camino que tenían por delante estaba bloqueado por el vehículo destruido. Lyra tomó su arma y se unió a la lucha. Era una guerrera entrenada, no alguien que se escondería mientras otros morían por ella. Vio figuras con armadura oscura descendiendo por las paredes del cañón. Soldados profesionales, no bandidos ni piratas al azar. Era una operación militar. La batalla duró menos de 5 minutos. Sus guardias lucharon con valentía, abatiendo a varios atacantes, pero lo superaban en número 3-1. 1-1, cayeron. Lyra logró matar a 3 de los soldados enemigos ella misma antes de que un arma aturdidora la alcanzara por la espalda. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue un rostro familiar. Escamas verdes, ojos amarillos. El embajador Kryn estaba de pie junto a ella. Esa misma sonrisa depredadora en su rostro la aseguraba. Nos vamos de inmediato. Entonces todo se volvió negro. Cuando Lyra despertó, no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Le dolía la cabeza y los músculos le dolían. Estaba tumbada sobre un duro suelo de metal en una pequeña celda. Las paredes estaban desnudas y reforzadas. Una sola ventana no mostraba más que estrellas que pasaban a velocidades superiores a la de la luz. Estaba en una nave, y por el diseño de la celda, era una nave traxiana. Lyra se puso de pie, luchando contra el mareo. Le habían quitado la armadura ceremonial. Solo vestía un sencillo uniforme de prisionera. Le habían quitado todas sus armas, por supuesto. Estaba sola y desarmada en territorio enemigo. La puerta de la celda se abrió con un siseo. El embajador Kryn entró, seguido de 2 guardias armados. Parecía complacido consigo mismo. Sus ojos amarillos brillaban de satisfacción. «Bienvenida, princesa. Espero que su alojamiento sea adecuado. Sin duda, es mejor que lo que recibirá su gente cuando exijamos la rendición incondicional de su padre». Lyra lo fulminó con la mirada, con los puños apretados. «Este es un acto de guerra. El Consejo Galáctico la condenará. Sus propios aliados se volverán contra ti», rió Kryn. «El Consejo es débil. Hablan y debaten, mientras que los fuertes se apropian de lo que quieren para cuando terminan de discutir sanciones y resoluciones. El Imperio Valora nos pertenecerá. Tu padre no tendrá más remedio que aceptar nuestras condiciones si quiere verte con vida. Mi padre jamás se rendirá y mis hermanos te perseguirán hasta los confines de la galaxia por esto, quizá. Pero eso llevará tiempo. Y en la guerra, el tiempo lo es todo. Usaremos estas semanas para avanzar nuestras fuerzas en el espacio Valoran. Para cuando tus hermanos movilicen sus flotas, ya controlaremos los sistemas clave». Se acercó a la barrera que los separaba. «Deberías haber aceptado tu lugar, princesa. Tu padre nunca debería haberse aliado con esos patéticos humanos. Ahora todos aprenderán lo que sucede cuando la debilidad se recompensa con poder». Por primera vez desde que despertó, Lyra sonrió. No era una expresión agradable. «No deberías haber mencionado a mi esposo». Kryn parpadeó, confundido por su reacción. «Eres humana. ¿Qué hará? Escríbeme una carta contundente. Quizás me aburriera con otra charla sobre historia antigua». Lyra no dijo nada más. Pero en lo más profundo de su pecho, bajo el miedo y la ira, algo más agitaba. Un recuerdo de la mirada de Daniel en el banquete, el frío cálculo que había visto allí, la paciente seguridad en su voz cuando hablaba de esperar el momento oportuno. Lo había descartado como inofensivo. Empezaba a sospechar que se había equivocado. Kim la observó un momento más y luego se giró para marcharse. «Disfruta de tu estancia, princesa. Puede que sea larga». La puerta se cerró tras él, dejando a Lyra sola de nuevo. Se acercó a la ventana y contempló las estrellas que pasaban a raudales.
Se alejaban del espacio valorano, adentrándose en territorio traxiano. Cada momento la alejaba más de su hogar. Pero ya no tenía miedo. Ya no, porque recordaba algo que Daniel había dicho una noche, cuando hablaban de costumbres humanas. En la tierra, tenemos este concepto llamado venganza. No es como la justicia o el honor. Es algo más frío, más personal. Cuando alguien hiere la familia de un humano, cuando amenaza a alguien a quien un humano ama, no nos enojamos simplemente. Nos concentramos, y nunca lo olvidamos. En aquel momento, pensó que solo se trataba de otra interesante diferencia cultural. Ahora, atrapada en esta celda, lo entendía de otra manera. Daniel vendría por ella. De repente, estaba completamente segura de ello. No irrumpiría con un ejército. No era su estilo, pero vendría. Y cuando lo hiciera, Kryn aprendería lo que significaba amenazar a alguien que un humano apreciaba. En Valoria, la noticia del ataque llegó al palacio en 2 horas. Un transporte civil encontró los restos en llamas de convoy en el cañón. Los 5 guardias estaban muertos. La princesa Lyra había desaparecido. La corte imperial estalló en caos. El general Corax exigió la guerra inmediata contra los traxianos. El comandante Vex exigió una movilización militar total. Los representantes del Consejo discutieron sobre los canales diplomáticos adecuados y la ley galáctica. Todos tenían una opinión. Todos gritaban. Y en los archivos, Daniel Harper dejó cuidadosamente el libro que había estado leyendo. Se levantó lentamente, con movimientos precisos y controlados. Caminó hacia la sala del trono con el mismo paso mesurado de siempre, pero cualquiera que lo mirara de cerca habría visto algo que nunca antes había visto. Sus amables ojos se habían vuelto completamente fríos. Su expresión gentil se había endurecido hasta tal punto que incluso el guardia de palacio retrocedió a su paso. El inofensivo erudito humano había desaparecido. En su lugar caminaba algo más, algo paciente, calculador y absolutamente letal. Kryn había cometido su error. Había lastimado a alguien a quien Daniel amaba. Y ahora iba a aprender la lección más importante de la psicología humana. Nunca confundas la gentileza con la debilidad. Nunca asumas que la paciencia significa sumisión. Y nunca jamás amenaces a la familia de un humano. Porque cuando los humanos finalmente dejan de ser pacientes, cuando su furia finalmente se desata, no ruge como una bestia, no ruge como una tormenta. Calcula, planea y ejecuta con una precisión fría que aterrorizaría a cualquiera lo suficientemente sabio como para verla. El emperador Krech estaba sentado en su trono, rodeado de caos. La sala del trono estaba llena de asesores, comandantes militares y representantes del consejo, todos gritándose unos a otros. Algunos exigían una acción militar inmediata. Otros instaron a la cautela y la diplomacia. El ruido era abrumador. El general Korak estaba de pie cerca del frente, con el rostro rojo de ira. Debemos atacar ahora. Cada minuto que demoremos les da a los traxianos más tiempo para fortificar sus posiciones. Envíen la flota inmediatamente. El comandante Vex abogó por un enfoque diferente. Un asalto completo podría tardar semanas en organizarse. Para entonces, podrían haber matado a Lyra. Necesitamos una fuerza de ataque menor, rápida y precisa. Los representantes del Consejo estaban preocupados por la ley galáctica. Si atacamos sin la debida autorización del Consejo, nos arriesgamos a perder a nuestros aliados. Debemos seguir los procedimientos diplomáticos. El emperador lo escuchó todo. Su rostro tallado en piedra. Había gobernado durante 2 siglos. Había visto guerras, tomado decisiones imposibles, perdido a seres queridos. Pero esta era su hija menor, y estaba en manos de enemigos sin honor. Las puertas de la sala del trono se abrieron. Los gritos no cesaron de inmediato. La mayoría de la gente estaba demasiado concentrada en sus discusiones como para darse cuenta. Pero el emperador Calrich vio entrar a Daniel Harper, y algo en el porte del humano le hizo levantar la mano pidiendo silencio. La sala se quedó en silencio poco a poco. La gente se giró para ver qué había llamado la atención del emperador. Muchos lo ignoraron al ver que solo se trataba del erudito humano. Algunos murmuraron entre ellos, preguntándose por qué estaba allí. Pero quienes observaron atentamente el rostro de Daniel dejaron de murmurar. Había algo diferente en él. Su expresión amable habitual había desaparecido, reemplazada por una más dura. Su mirada, normalmente tan amable, era fría y concentrada. Se movía entre la multitud con determinación, y la gente se apartaba sin saber muy bien por qué.
Daniel llegó al frente de la sala del trono e hizo una reverencia al emperador. La reverencia era perfectamente formal, pero no había sumisión en ella. Cuando se enderezó, miró directamente a Krex con esos ojos fríos. «Majestad, solicito permiso para recuperar a mi esposa». El general Cororax rió, rompiendo la tensión. ¿Es usted un erudito humano? ¿Qué se propone hacer exactamente? Escríbeles una carta pidiendo amablemente su regreso. Daniel se giró hacia el general. El movimiento fue fluido y controlado. Sonrió, pero no era su habitual sonrisa cálida. Esta era tenue y peligrosa. No, general. Propuse recordarle al dominio traxiano porque la humanidad se ganó un puesto completo en el Consejo Galáctico, a pesar de tener solo un planeta. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Con un gesto, una pantalla holográfica llenó el centro de la sala del trono. Mostraba mapas estelares, posiciones militares, movimientos de naves. El detalle era increíble. Cada nave traxiana, cada posición defensiva, cada punto débil en su despliegue. La sala quedó en completo silencio. Los generales se inclinaron hacia adelante, estudiando la pantalla con interés profesional. Era inteligencia militar de la más alta calidad, información que normalmente tardaría meses en recopilarse. Durante las últimas 8 semanas, he estado estudiando los patrones militares traxianos, sus estrategias de despliegue, sus protocolos de comunicación, sus debilidades defensivas. Los traxianos luchan como guerreros antiguos, valientes, directos, con una fuerza abrumadora. Pero tienen un defecto crítico. Asumen que todos los demás luchan de la misma manera. Amplió la pantalla, mostrando más detalles. Su flota está actualmente distribuida en 15 sistemas estelares. Parece impresionante, pero significa que sus mundos centrales están defendidos por fuerzas mínimas. Nunca esperan que un enemigo ataque directamente cuando el ejército está desplegado en las fronteras. El comandante Vex se acercó, examinando los datos. Esta información es notable. ¿Cómo han recopilado todo esto? La expresión de Daniel permaneció inalterada. Soy un erudito, comandante. Leo, observo, analicé patrones mientras todos me consideraban inofensivo. Estaba mapeando toda su estructura militar, cada nave, cada base, cada relé de comunicación. Se volvió hacia el emperador. Su Majestad, no soy lo que parezco. Sí, soy un erudito. Me encanta la historia y la investigación, pero también soy licenciado de la Academia de Defensa Estratégica de la Tierra. Tengo títulos avanzados en estrategia militar, cenociología y guerra asimétrica. La sala del trono estalló en murmullos de asombro. Este no era el humano inofensivo que habían estado ignorando durante semanas. Esto era algo completamente distinto. Daniel esperó a que el ruido se calmara y luego continuó. La Tierra fue invitada a unirse al Consejo Galáctico. No porque fuéramos físicamente fuertes. No lo somos, pero luchamos de forma diferente a cualquier otra especie. Nos adaptamos más rápido. Usamos la psicología y la distracción con la misma eficacia que las armas. En el primer ejercicio militar conjunto con las fuerzas del Consejo, los estrategas humanos derrotaron a una flota 10 veces mayor que la nuestra utilizando estrategias que ninguna otra especie había considerado jamás. Miró directamente a los ojos del emperador. Me enviaron aquí como parte del programa de intercambio cultural. Sí, para casarme con su hija y fortalecer nuestra alianza, pero también para observar, para aprender sobre la cultura y las capacidades militares de Valoran, para servir como analista que pudiera comprender a ambos pueblos. Y ahora alguien se ha llevado a mi esposa. He sido paciente, he sido educado, he interpretado el papel del erudito inofensivo. Pero la paciencia tiene sus límites. La fría furia en su voz hizo que varios asesores retrocedieran. No se trataba de ira en el sentido valorano, ni de rabia ardiente ni de furia de batalla. Era algo más frío, más calculado, más aterrador. El emperador Krex se inclinó hacia adelante en su trono. ¿Qué necesitas? Una nave pequeña y rápida. Una tripulación de 6 especialistas y 12 horas. La traeré a casa. Uno de los asesores militares objetó. Esto es una locura. Una nave contra toda la defensa traxiana. Es un suicidio. Daniel se giró para mirarlo. El asesor retrocedió un paso. En la Tierra, tenemos un dicho. Si quieres enviar un mensaje, envía una carta. Si quieres dejar una huella, envía una flota. Pero si quieres dar una lección que se recuerde durante 1000 años, envía a un humano muy furioso sin nada que perder. Miró a su alrededor.
encontrándose con las miradas de generales y asesores. Los traxianos creen que los humanos son débiles. Creen que soy inofensivo. Esa suposición está a punto de costarles más de lo que pueden imaginar. El general Corax, que se había burlado de Daniel solo minutos antes, lo estudió con renovado respeto. ¿De verdad cree que puede hacer esto? La sonrisa de Daniel era fría y segura. General, he estado planeando esta posibilidad desde el momento en que Kree me insultó en el banquete. Esperaba que no fuera necesario. Pero los humanos son muy buenos en la planificación de contingencias. Nos preparamos para lo peor, mientras esperamos lo mejor. El emperador Calre se puso de pie. Toda la sala quedó en silencio. Cuando el emperador se puso de pie, significaba que se había tomado una decisión. Tienes tu nave, Daniel Harper. Tienes a tu tripulación. Trae a mi hija y muéstrales a estos rayanos lo que sucede cuando confunden la paciencia con la debilidad. Daniel volvió a inclinarse. Esta vez había algo más en el gesto. Una promesa, un juramento. Gracias, Su Majestad. Los traxianos querían ver de qué es capaz la humanidad cuando se les presiona. Estaré encantado de ofrecer una demostración. Se dio la vuelta y salió de la sala del trono. Su paso era diferente ahora. No el andar apacible de los eruditos, sino algo más decidido, más peligroso. La gente se apartaba de su camino sin pensarlo. Cuando las puertas se cerraron tras él, el general Cororac le habló en voz baja a su hermano. Creo que hemos subestimado gravemente a los humanos. El comandante Vex asintió lentamente. Los traxianos, sin duda, lo hicieron. Y están a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre la diferencia entre parecer débil y serlo de verdad. El emperador Krex regresó a su trono con expresión indescifrable. Pero quienes lo conocían bien podían ver la leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Lo había sabido desde el principio. Sabía exactamente quién era Daniel Harper. Y había aprobado el matrimonio no a pesar de ello, sino gracias a ello. A veces, las mejores armas eran las que tus enemigos nunca veían venir. Y acababa de conceder a una de esas armas el permiso para demostrar con exactitud por qué la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas. La nave que eligió Daniel era pequeña y rápida. Una nave de correo diplomático diseñada para el sigilo en lugar del combate. Su tripulación estaba formada por 6 operadores de las Fuerzas Especiales Valorianas que inicialmente habían cuestionado por qué recibían órdenes de un humano. Tras ver su informe táctico, dejaron de hacer preguntas. El vuelo al espacio traxiano duró 8 horas. Daniel dedicó ese tiempo a revisar cada detalle del plan que había creado. No se trataba de una misión de rescate en el sentido tradicional. Era un ataque de precisión diseñado para enviar un mensaje que resonaría por toda la galaxia. Llegaron al mundo natal traxiano exactamente 11 horas y 43 minutos después de la captura de Lyra. El planeta estaba repleto de sistemas defensivos, plataformas de armas orbitales, naves de patrulla y redes de sensores. Pero, como Daniel había predicho, la mayor parte de su fuerza militar estaba desplegada en sistemas distantes. Las defensas locales eran adecuadas para un asalto convencional. Daniel no tenía intención de ser convencional. La nave mensajera eludió la red de defensa exterior utilizando códigos de transpondedor falsos que Daniel había obtenido tras semanas de cuidadosa investigación. Para todos los escáneres, parecía una nave comercial rutinaria que realizaba una entrega programada. Aterrizaron en un puerto espacial civil, no en el complejo militar donde Lyra estaba retenida. Desde el puerto espacial, Daniel guió a su equipo por la ciudad. No huyeron ni se escondieron. Caminaron con la tranquila confianza de quienes pertenecían a ese lugar. Vestían de civil, llevaban armas ocultas, siguiendo una ruta que Daniel había trazado usando planos públicos de la ciudad y cámaras de tráfico que había pirateado durante su investigación. Tardaron 47 minutos en llegar al complejo militar y otros 8 minutos en burlar la seguridad externa usando tácticas que Daniel había aprendido estudiando las fuerzas de operaciones especiales humanas. Se movían por las instalaciones como sombras. Los guardias fueron neutralizados en silencio. Los sistemas de seguridad fueron pirateados con códigos que Daniel había deducido de los protocolos militares traxianos. Cuando llegaron a la celda de Lyra, ella estaba de pie junto a la ventana, contemplando las estrellas alienígenas. Se giró al abrirse la puerta, lista para luchar, y se quedó paralizada al ver a Daniel allí de pie, con equipo táctico, empuñando un arma con la naturalidad de quien ya lo había hecho muchas veces. «Hola, Lyra», dijo con calma. «Disculpen la demora. Tuve que planear la ruta con cuidado».
Ella lo miró fijamente, incapaz de conciliar a este peligroso agente con el amable erudito que tarareaba mientras leía libros. «Daniel, ¿qué haces aquí?». Sonrió, pero no era su habitual sonrisa cálida. Esta era fría y concentrada. «Vengo a buscar a mi esposa. Necesitamos actuar con rapidez. Nuestra ventana de extracción es estrecha». Antes de que pudieran irse, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Alguien había descubierto a los guardias inconscientes. La voz del embajador Crane resonó por el sistema de comunicación, ordenando a todas las fuerzas que convergieran en el nivel de detención. Daniel tocó el dispositivo en su muñeca. «Equipo, ejecuten el plan 3. Ahora cambiamos a una operación ofensiva». Lyra lo agarró del brazo. «¿Qué hacen?». «Tenemos que escapar». La expresión de Daniel era fría y segura. «No, tenemos que dar una lección. Crane cometió un error al secuestrarte. Eso requiere una respuesta que será recordada. Lo que siguió sería estudiado en las ciencias militares durante generaciones». Daniel no se retiró. En cambio, condujo a su equipo a las profundidades de la instalación, usando. Aprovecharon el caos de la alarma. Se movieron por el complejo con una eficiencia devastadora. Los centros de comunicación fueron desactivados. Las instalaciones de almacenamiento de armas fueron selladas. Los centros de mando y control fueron desconectados. En cada ubicación, Daniel cargó un paquete de datos a sus sistemas. Contenía un análisis completo de las debilidades militares traxianas, una explicación detallada de cómo un solo humano con un pequeño equipo había penetrado en su instalación más segura y una advertencia. El mensaje terminaba con una sola línea en perfecta escritura traxiana. Esto es lo que sucede cuando confundes paciencia con debilidad. Considéralo una advertencia. La próxima lección no será tan amable. Estaba firmado con sencillez. Daniel Harper, Academia de Defensa Estratégica de la Tierra. Académico, esposo, humano. Cuando los refuerzos traxianos finalmente los acorralaron en el centro de mando central, encontraron a Daniel de pie tranquilamente en medio de la sala. Lyra estaba a su lado, armada ahora con las armas que su equipo les había proporcionado. Los 6 operadores valoranos estaban posicionados en puntos estratégicos alrededor de la cámara, y Daniel tenía control total de los sistemas informáticos de la instalación. El embajador Crane llegó momentos después, con el rostro desencajado por la rabia. Cientos de soldados armados los rodeaban. La situación parecía desesperada, pero Daniel se limitó a sonreír. Esa fría y tenue sonrisa. «Te atreves». CR gruñó. «Estás rodeado. Ríndete o muere». Daniel lo miró con ojos serenos y fríos. «Embajador, he tomado el control de tu red de defensa planetaria. Tus plataformas de armas orbitales ahora me responden. Tus matrices de comunicación están transmitiendo esta conversación a todas las naves de tu flota y a todos los servicios de noticias de la galaxia. Y he subido la documentación completa de tu secuestro ilegal de la princesa Lyra a los servidores seguros del Consejo Galáctico». Dio un paso al frente. A pesar de estar rodeado por cientos de armas, Crane retrocedió. «Así que, estas son tus opciones», continuó Daniel con la misma voz tranquila. «Puedes intentar matarnos, y usaré tus propias armas para destruir esta ciudad. El Consejo te condenará. Tus aliados te abandonarán. Tu imperio colapsará. O puedes dejarnos salir de aquí, liberar a todos los prisioneros bajo tu custodia y pasar la próxima década intentando reparar tu destrozada reputación». Crane flexionó las garras, pero la incertidumbre se reflejó en sus ojos. «Estás fanfarroneando. Nadie haría eso de verdad». La sonrisa de Daniel permaneció inalterada. «¿De verdad? Dime, embajador, ¿qué sabes de psicología humana? Tenemos este concepto llamado destrucción mutua asegurada. Durante nuestra era nuclear, la amenaza de aniquilación total era lo único que nos impedía autodestruirnos. Nos sentimos muy cómodos con ese tipo de cálculo. ¿Quieres comprobar si hablo en serio?». El silencio se prolongó. Todos los soldados traxianos en la sala pudieron ver la verdad en los ojos de Daniel. No fanfarroneaba. No estaba inseguro. Hablaba completamente en serio. Y todos supieron en ese momento que cumpliría su promesa. Lentamente, Crane bajó el arma. «Déjalos ir», dijo en voz baja. Las palabras parecieron dolerle físicamente. Daniel asintió con gracia. «Una sabia decisión, embajador, y para que quede completamente claro. Si alguna vez vuelves a amenazar a mi esposa, a su familia o a cualquier ciudadano humano, no me contendré tanto.
Los humanos tenemos una memoria muy larga para quienes lastiman a quienes amamos. Salieron de las instalaciones sin resistencia, volaron de regreso al espacio de Valoran sin ser perseguidos. Y cuando llegaron al Palacio Imperial 12 horas después, Daniel regresó de inmediato a los archivos y reanudó la catalogación de textos antiguos como si nada hubiera sucedido. Pero nada volvió a ser igual. La historia se extendió por la galaxia en cuestión de días. El erudito humano que se había infiltrado en una base militar traxiana, que había rescatado una princesa que había tomado como rehén a todo un planeta y se había marchado sin disparar un tiro, se volvió legendario esa noche. En sus aposentos privados, Lyra se volvió hacia su esposo. Lo había visto trabajar durante todo el rescate, había visto la fría precisión, la perfecta ejecución de un plan que llevaba meses gestándose, el control absoluto. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó en voz baja, «sobre lo que realmente eres». Daniel dejó su libro y la miró con esos ojos bondadosos que ahora tenían una profundidad que ella apenas comenzaba a comprender. «Porque soy un erudito, eso no es un disfraz ni una mentira. Amo genuinamente la historia y el conocimiento. Pero ser amable no significa ser débil. Ser paciente no significa ser inofensivo». Extendió la mano y tomó la de ella. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que los oponentes más peligrosos no son los que rugen al mando. Son los que sonríen, esperan y atacan con absoluta precisión cuando es el momento adecuado. Necesitaba que la gente me subestimara, que me viera como inofensiva, porque esa percepción era el arma más poderosa que tenía. Lyra le apretó la mano. «Lamento haber pensado alguna vez que eras débil». Sonrió, su sonrisa real esta vez. «No te equivocabas al pensar eso. Quería que pensaras eso. Todos lo hacían. Porque cuando la gente te subestima, comete errores. Y esos errores pueden ser utilizados». En los meses siguientes, todo cambió. El dominio traxiano se volvió cauteloso en sus tratos tanto con Valoria como con la Tierra. El embajador Kryn se retiró discretamente del servicio público. Otras especies agresivas de repente se volvieron más diplomáticas al tratar con los humanos. La galaxia aprendió una lección. Nunca confundas un corazón bondadoso con uno débil. Nunca asumas que la paciencia significa sumisión. Y nunca jamás amenaces a alguien a quien un humano ama. En los archivos imperiales, Daniel Harper continuó su trabajo, catalogando textos, estudiando historia, tarareando suavemente para sí mismo. Pero ahora, al caminar por el palacio, los guerreros se inclinaban, los diplomáticos se hacían a un lado con respeto, y todos recordaban lo que les había